seminario del instituto. Hoy va a disertar el doctor Sebastián David López, que es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la licenciatura en Física de nuestra facultad. ¿Dónde hiciste tu doctorado? En Bariloche, en el instituto. En el Instituto Balseiro, su doctorado. Y está recientemente llegado a Salta, él es salteño. Estudió su carrera de grado acá, en la facultad, hizo su doctorado en el Balseiro y bueno, ahora ha decidido regresar a Salta y se ha incorporado al INECO. El tema que nos va a exponer es: todo es cuestión de fases, retardos temporales y hologramas en fotoionización. Bueno, gracias de mi parte. Primero que nada, estoy muy contento de estos tres logos, porque esta que hizo este logotipo, la verdad que fue una mente brillante, hacer una huella digital que uno la lleva puesta para siempre cuando se recibe en la universidad. Algo que me encantó mostrar en muchos lugares, muchísimos lugares. Eso fue el motivo de orgullo. Y entonces volver para mí es genial. También gracias a la gente acá del CCT, a Alejandro, porque yo tenía algún plan de decir, che, hay que volver, tengo que volver a hacer algo acá. Y siempre estuve en contacto, pero de golpe me ayudaron un montón de gente que me ayudó para que yo pueda estar acá de vuelta. Y eso para mí fue espectacular. Así que agradecido y agradecido con todos los que acá en el Departamento de Física, en el INECO, en la universidad, porque me siento muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como decía, vamos a hablar de láseres, de átomos, ¿bien? Y de cuántica, básicamente. Pero lo fundamental que les quiero contar es cómo funciona el proceso de fotoionización, en qué es lo que se está trabajando, cuál es la frontera, digamos, en lo que se está trabajando, que es lo que trabajé yo en estos últimos 10 años, y cómo se va construyendo el conocimiento a lo largo de muchos años, ¿no? Básicamente, le voy a contar primero qué son los láseres pulsados, cómo hago los modelos para hacer mi trabajo teórico-computacional, ¿no? Y finalmente le voy a mostrar los resultados hacia el modo. Empezamos por el principio, la luz, onda electromagnética, ¿no? Este dibujito que lo van a encontrar en el TIC, en el Serway, en el bla bla bla, bueno, es genial porque nos dice que la luz es una onda electromagnética, la ecuación de Maxwell la encontramos, vemos que la luz en el vacío es una onda electromagnética, que tiene una dirección de propagación, pongámosle la verde, tiene un campo eléctrico que oscila aquí y un campo magnético que oscila perpendicular. Todo eso es verdad. El único detalle es que este dibujo no está escala. Y eso, para mí, fue una cosa impresionante cuando me di cuenta que el campo magnético era el campo eléctrico dividido la velocidad de la luz. 130 veces más chico. Es decir, es miserable. Pongámosle que este es el campo eléctrico y el campo magnético es el celeste. Bueno, este celeste es miserable comparado con el campo eléctrico. Entonces yo voy a centrar todo lo que les cuente fundamentalmente en los efectos que sienten los átomos por el campo eléctrico. ¿Bien? Y el campo magnético lo voy a despreciar. ¿Perfecto? Entonces, dije que la luz fue una onda electromagnética y me voy a concentrar en el campo eléctrico. Por supuesto que yo lo que hago análisis, lo que hacen los experimentos en los laboratorios, que aquí en Argentina no hay ninguno, siempre está el señor despeinado, ¿no? Siempre estuvo viendo todas las cosas antes del tiempo. Y él sentó las bases, en algún artículo de acá de 1916, justo lo tapé, perdón, sentó las bases de cómo se podía hacer para conseguir luz monocromática a partir de procesos atómicos. Es decir, supongamos que uno tiene un sistema cuántico, o atómicos, o de sólidos, o sistemas cuánticos. Uno tiene un sistema cuántico con dos niveles y uno lo somete a radiación.
por ejemplo, alguna radiación infrarroja, o alguna, no importa. Entonces lo que uno hace, si uno la sintoniza más o menos, uno lo que puede hacer es absorber fotones y pasar de un estado E1 a un estado E2. Esto es la absorción, eso lo vimos, Bohr y todo lo demás. Y si uno lo deja, apaga la luz y uno deja el estado excitado, a ese sistema cuántico excitado, se produce lo que es emisión espontánea. Pero además, si uno le prende la luz, uno también tiene emisión estimulada. Entonces, uno puede obtener un montón de fotones de esta manera. Y si uno lo pone en una cavidad resonante, se empiezan a amontonar aquí todos los fotones, van y vienen, le hace algún pequeño agujerito, le pone un espejo que transmita muy poquito y tiene un láser. ¿Qué son fuentes que tienen, que se pueden polarizar, que son monocromáticas, que son fácilmente colimables, etcétera, etcétera? Muy bien. Pero todavía no le dije nada de que es un pulso. Un pulso significa que la luz se prende y se apaga en el tiempo y además va viajando en el espacio. Me voy a centrar fundamentalmente en el tiempo. Es decir, uno tiene que, pongámosle que el campo eléctrico en alguna unidad, no importa, pero se enciende y se apaga. Y acá lo que analizamos fundamentalmente, porque hay un montón de láseres infrarrojos comerciales que se desarrollaron y que laburan en los laboratorios, se trabaja con una pieza como esta, no crean que es una cosa muy gigante. Tienen frecuencias sintonizables entre los 750 y 1200 nanómetros. Intensidades, cuando se enfocan, ¿ven? Porque lo que hacen es enfocarlos en el laboratorio, que pueden ir entre los 10 a las 11 y 10 a las 15 vatios por centímetro cuadrado. Y la duración de estos pulsos son del orden de los 10 a 100 femtosegundos, que es bastante chica, pero ya van a ver que no es demasiado chica. Entonces, cuando uno mira la evolución de estos tipos de láseres, o los láseres que se utilizan en los experimentos que tienen que ver con la interacción de radiación y materia, uno tiene, bueno, cuando apareció allá por aquellos años, uno tenía pulsos, láseres pulsados, que eran del orden de 100 microsegundos. Es decir, eran ondas tánicas. Se prendían para todos los fenómenos cuánticos, son súper chiquititos, que son del orden de los atosegundos. Por ejemplo, los electrones que se mueven en los átomos, pongámosle que los tiempos característicos son del orden de los atosegundos, es decir, 10 a la menos 3 femtosegundos. Bueno, lo que hubo una carrera monstruosa por hacer los pulsos cada vez más cortos, ¿bien? A lo largo de los años, donde llegaron por aquí y aquí en el orden de los femtosegundos, por esos láseres pulsados de infrarrojo, había llegado más o menos aquí a los órdenes de femtosegundos. Y después, con algunos artilugios de laboratorio y de física de interacción de radiación y materia, lograron bajar esos pulsos hasta que hoy se están teniendo pulsos que duran el orden de los 100 atosegundos, un poquito menos. 100 atosegundos, un poquito menos, significa que tengo duraciones comparables a las transiciones en las moléculas, al movimiento electrónico. Y si yo, por ejemplo, aquí están filmando, ¿cómo hago yo para registrar el movimiento? Saco fotos, taca, taca, taca. Si yo puedo tener luz pulsada sobre sistemas cuánticos, que son del orden comparable, puedo sacar fotos de la dinámica de cómo suceden las cosas. Esto se está utilizando muchísimo para caracterizar materiales, para caracterizar moléculas. Eso sería en el campo de aplicación. En el campo de la metrología, hoy por hoy se están midiendo tiempos del orden de los septosegundos, es decir, tiempos que cuando uno habla de órdenes de magnitud son muchos órdenes de magnitud hacia abajo del 1, más grande que lo que es la del universo, ¿bien? En cantidad de órdenes de magnitud. Por otro lado, también uno tuvo una carrera porque hacía el láser más potente. Esto todos sabemos que hacer láser muy potente permite estudiar la física, permite hacer un montón de cosas y también permite hacer armas, entre otras cosas. Por eso siempre hubo mucho interés por tener láseres muy potentes. Nosotros nos vamos a poner en este rango, que es el rango de la física atómica, y que entre los años 90 hasta el día de la fecha ha avanzado muchísimo. De hecho, el premio Nobel de 2018 de Donald Strickland de física y de Jean Moreau
son sobre trabajos en esto. ¿Bien? Muy bien. Por otro lado, yo voy a agarrar y voy a meter átomos adentro de esos láseres que están pulsados. El átomo, lógicamente, que no podemos considerar que es esto, hasta cierto punto, después lo voy a contar en algunos momentos, tal vez podamos considerar algo como esto, pero nosotros los átomos son sistemas que están ligados. Por ejemplo, agarramos el átomo de hidrógeno, lo tiene un protón, un electrón. Y ese electrón está ligado. Cuando está ligado, le ponemos normalmente una energía negativa, donde tenemos un estado que es de más baja energía, y después un montón de estados discretos. Y después, que es lo que nadie nos enseña por lo general, en la carrera de grado, vienen todos los que son continuos. Son todos los estados que están aquí, son números reales, por así decirlo, la energía y que corresponde a la energía cinética o la potencia. Así de simple, pero son continuos. Lo que vamos a tratar de ver es qué pasa cuando, pongamos que esto es, tengo un electrón aquí del hidrógeno y se va a apagar. Eso sería el proceso de fotoionización. Muy bien. Para variar, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, lo que está en física moderna, ya la vieron, ya la resolvieron todos los escaloncitos de por B, el átomo de hidrógeno seguramente que también. Y el único detalle es que yo me voy a deshacer de todas estas constantes que andan por aquí dando vuelta. Voy a decir, la masa del electrón vale 1, la constante de Planck partida, la H partida vale 1, entonces en estas unidades la velocidad de la luz es 137, y el radio de Bohr, que es el radio medio del átomo de hidrógeno, vale 1. Chao, unidades naturales. Y borremos todo esto. ¿Qué pasa cuando interactúa la luz con la materia? Bueno, se conoce de hace muchísimo que cuando uno agarraba y le metía luz a un material, ¿sí? Salía el electrón, ¿no? Y acá otra vez el señor de la peluca del peinado fue el que hizo este análisis y dijo esos electrones que salen y que, por ejemplo, cuando uno polariza estas placas de ánodo de este cátodo y uno le tira luz por acá y mide la corriente, estos electrones que salen van a tener cierta energía cinética, van a tener una función trabajo, que es la que va a tener que vencer el electrón, se va a tener que poder desprender, y esa energía se la va a aportar el fotón. Y chao, el año maravilloso de Einstein de 1905, esto es la explicación del efecto fotoeléctrico, que básicamente es el fundamento de por qué funciona un panel solar. Y esto estaba buenísimo. Ahora, un solo fotón le va a sacar un electrón y no puede haber dos fotones. Bueno, esas son las cosas que vamos a ver. Cuando uno tiene un átomo, uno viene con un fotón y le arranca, lo separa a este átomo y le arranca el electrón, por así decirlo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué pasa si ahora esto es un poco más intenso? Si es un poco más intenso, yo aquí tengo la energía, a partir de acá para acá están ligados, este es el estado fundamental, y absorbo un fotón y esto es lo que veo en el efecto fotoeléctrico. Pero les aseguro que también se ve esto y esto. Y se puede medir en los espectros. Esto se llama ionización por absorción de muchos fotones. Lógicamente que Einstein no iba a poder mirar esto porque tenían intensidades de la luz que eran muy pequeñas, usaban lámparas de sodio y eran intensidades muy bajas. Pero con el correr del tiempo y los láseres se fue haciendo más grande. ¿Y ahora qué pasa si yo agarro un láser infrarrojo? Que la energía del fotoncito no le da para llegar al umbral de ionización, para que se escape el electrón. Voy a ver acá y resulta que si le pongo mucha intensidad, voy a empezar a ver un montón de picos en los espectros electrónicos, acá está la energía con la que sale el electrón, donde va a corresponder la absorción de cada uno de estos fotones. Esto es año 1980, Pierre Agostini, en los años 80. Y esto ya es completamente contraintuitivo respecto a lo que vieron en la física moderna, seguramente, ¿no? Porque ustedes decían, bueno, un fotón hasta aquí, pero función trabajo. Sí, bueno, ahora un montón de fotones que no le da el cuero y igual tengo emisión. Lo único que tengo que hacer es que sea lo suficientemente intenso, probar o poblar lo que se llaman estados virtuales, probablemente algún estado de verdad, resonancia, etcétera, etcétera, y voy a ver esto. Pero sucede y se ve. Bueno, esto es lo que vamos a mirar fundamentalmente. Entonces, cuando yo agarro
Y empiezo a trabajar en esto, en este tema, lo llevo a Buenos Aires y digo, bueno, quiero empezar a laburar en esto, me parece genial, y me pasan una pila de paper con cosas como esta, ¿no? Y ustedes miran estos dibujos y dicen, Dios mío, ¿qué es todo esto? O esto, o esto, o esto, o esto, o esto. ¿Sí? Son todos gráficos que están llenos de rayitas, agujeros, líneas nodales, esto, aquello, el otro. Bueno, cada vez que uno tiene alguna de estas cosas, donde son espectros de electrones, ya sea que esté viendo la energía, que esté viendo una fase, o que esté viendo los momentos con los que salen los electrones, y uno ve que hay zonas de máximos y mínimos, uno dice, bueno, o sea, esto es interferencia. Y si hay interferencia, quiere decir que estoy sumando números complejos, tengo fases. ¿Pero qué dice la mecánica cuántica? Yo mido por el cuadrado de las cosas. Ah, bueno, quiere decir que hay fases relativas ahí adentro. Y entonces quiere decir que todas estas cosas raras van a ser producidas por la naturaleza de los procesos que hacen que yo tenga variaciones en la fase según lo que esté mirando. Y eso hace que tenga esta estructura de diferencia. Lo que decimos nosotros es que cuando analizo un proceso de un único electrón, el paquete de onda de ese electrón interfiere consigo mismo en el proceso. Bueno, después lo metemos más. Para la mayoría de los gráficos que les voy a mostrar, cuando hago los modelos, voy a poner como eje Z al eje paralelo a la polarización del láser, del pulso láser, es decir, que oscila en la dirección Z del campo eléctrico, y después voy a ver alguna de las direcciones perpendiculares. Les anticipo que cuando el campo eléctrico, digamos, cuando uno puede despreciar el campo magnético, acá tengo una simetría azimutal, ¿no? Aquí este es un eje de simetría, entonces da lo mismo que vea el plano Z este o Z este. Entonces, perdón, les dije, voy a analizar el momento con lo que llegan los electrones, ¿sí? Entonces va a venir el pulso láser, me va a sacar un electrón, ese electrón se va a ir de alguna manera adentro del campo o con el campo apagado, qué sé yo, cuando se acabó el pulso, y va a llegar a un detector, ese detector lo van a medir y lo van a medir con estos momentos. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo para modelar estas cuestiones? Bueno, una proceso de ecuación de noción de Schrödinger dependiente del tiempo, donde esto va a caracterizar el estado, esto va a ser hamiltoniano, y no lo voy a tener, uno va a tener energía cinética, la energía potencial, que tiene que ver el electrón, el sistema, la molécula, lo que sea, y la interacción, por ejemplo, en este caso para una sola partícula, la interacción del campo eléctrico con esa partícula. Y esto lo tomo clásico. ¿Por qué clásico? Porque la mayoría de los láseres que yo estoy trabajando tienen una longitud de onda que es muchísimo más grande que un atomito. Y además, las intensidades hacen que tenga infinitos fotones para absorber. Sí, para absorber. Por lo tanto, no tiene sentido cuantizar. Y no nos metemos en todo el interprete cuantizar. Entonces, si ustedes miran esto, lo que hace, básicamente, al potencial, si yo agarro estos dos términos, lo que me hace es ponerme a oscilar el potencial, a bailar. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo más modelo yo estas cosas? Perdón. Y lo que decía hace un rato, si yo agarro y digo, bueno, ¿cómo hago la probabilidad para que se ionice algo? Voy a agarrar y voy a calcular el módulo cuadrado de algo. Y ese módulo cuadrado debería ser un número real, simplemente que no tenga ninguna estructura ni nada. Pero si uno mira, uno puede agarrar y decir, ah, todo este phi, en la aproximación de orden más básica son dos términos. Entonces yo voy a tener la suma del cuadrado de dos términos, que son números complejos, por lo tanto voy a tener término de interferencia, va a haber un coseno matemático. Y eso va a estar dado por estas fasecitas, que pueden ser tan simples como esto o tan complicadas como esto. No nos vamos a meter en más cuestiones. Pero mi trabajo es analizar estas fases, y estas fases son las que dan lugar a las estructuras de interferencia y son las que van a codificar el proceso. ¿Bien? Entonces, nosotros decimos, o en la literatura se encuentra, que uno puede explicar cómo se ionizan los electrones por dos mecanismos fundamentales. Uno de los mecanismos que uno puede pensar es, bueno, el campo oscila bastante lento, suave, ¿no? Y entonces me mueve este potencial que va a haber, por ejemplo, un electrón, y el electrón que estaba ligado aquí de golpe de una barrera de potencial. Y
Y los electrones cuando van a barreras potenciales dicen yo tengo acá probabilidad de escaparme y se bajan para acá. ¿Bien? Esto sería ionización por efecto túnel. O por ejemplo podría ser otro caso límite en el que uno tiene una oscilación muy fuerte, entonces el electrón ve que la barrera está ahí muy fuerte y dice mejor absorbo fotones. Y tengo ionización multifotónica. Y absorbe muchos fotones hasta que se ioniza. A partir de estos dos mecanismos es que uno explica muchas de las cosas. Viendo cómo para distintos parámetros del láser donde uno tiene predominancia de ionización por efecto túnel, uno puede analizar todas estas estructuras de interferencia. Y en particular lo que hicimos fue analizar, bueno, esto ya lo habían hecho por allá por el 2010, analizar cómo eran las interferencias que se daban cuando los electrones son ionizados en una parte del ciclo y encontraron, ¿no es cierto?, para la aplicación, que cuando dos electrones son ionizados adentro de un mismo ciclo en el pulso, interfieren estas dos puntos donde se ionizan, se dice que acá salen trayectorias, son trayectorias cuánticas, y esas dos trayectorias interfieren dando lugar a un punto acá y van a tener distintas estructuras de interferencia. Esas estructuras de interferencia son estas medialunas así, que hay por acá, y que son intraciclo. Pero a la vez, estas trayectorias van a interferir con las de otro ciclo, y que son las que dan estos anillos, y que se llaman interferencias interciclo. Bueno, esto está sabido hace más de 10 años. Pero son interferencias que son, se puede decir, en el dominio temporal. Electrones que nacen en distintos lugares del pulso, terminan con el mismo momento, interfieren dando máximos y mínimos. ¿Cómo son los máximos y mínimos? Tienen esta pinta. Anillitos, los que nacen adentro del mismo pulso, digo medialunas, y anillitos, los que nacen en distintos puntos. De hecho, esto es la interferencia del orden de ratija de Young, pero en el tiempo. Eso es fabuloso, y hay algún experimento que lo mide, hay alguna película. Bien, pero para entender, perdón que vuelva, fíjense que acá podría decir tengo los anillitos, está buenísimo, tengo alguna cosa de la medialuna por ahí dando vueltas, pero hay un montón más de cosas. Entonces, para poder entender cuál era la que me faltaba, acá me tuve que meter a hacer un montón de desarrollo computacional, estudiar un montón de mecánica cuántica que no había estudiado a lo largo de mi vida, y decir, voy a trabajar con física semiclásica. Y la física semiclásica, y dije, bueno, el efecto túnel va a hacer que tenga una distribución de electrones que aparecen en algún lugar del continuo, por ahí. Y a partir de ahí voy a tener evolución clásica, leyes de Newton. Pero voy a agarrar y hacer un modelo semiclásico basado en nuestro amigo Feynman y voy a meterle la interferencia. Entonces, cuando uno agarra y hace un pulso de juguete de un solo ciclo y tiene cierta distribución de electrones, estas son velocidades perpendiculares para que salgan los electrones, a partir de los cuales las tengo que evolucionar, uno encuentra que es algo así en este modelo semiclásico. Este modelo semiclásico es bastante parecido a esto que es la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Entonces, bueno, yo le decía, bueno, o sea, palabra más, palabra menos, esta también. Y tiene asociado trayectorias, porque yo evoluciono las pelotitas, ¿sí? Pelotitas, RUN ejecuta 4 en mi modelo computacional, millones de pelotitas que van acumulando fase clásica y que se van sumando y van interfiriendo coherente o incoherentemente. Esto de hecho es un histograma para millones de pelotitas. Este modelo me permite asociar trayectorias y además me permite hacer todo bastante más fácil que esto, porque esto, de verdad, el esfuerzo computacional y el tiempo para resolver esta cosa es bastante grande, pero además estos códigos son monstruosos, ¿sí? Son, qué sé yo, Pfizer usa código para resolver estas cosas, ¿sí? Y por ejemplo acá les muestro en este grafiquito distintas trayectorias, que salen, por ejemplo, electrones que salen aquí y que hacen un viaje de esta forma, otros vienen y hacen este rojito. Y fíjense que si yo hago la tangente de esto, la pendiente de esto, tienen la misma pendiente, esta y esta. Esos tres tienen la misma velocidad, ¿no? Entonces, tienen el mismo momento, esas tres trayectorias van a parar al mismo lugar. Y estas tres trayectorias, cuando interfieren entre sí, me van a dar distintas estructuras. Muy bien. Si yo miro cómo son las interferencias del tiempo,
veo que tengo las mismas estructuras que ya habíamos visto y no me voy a detener aquí, pero cuando yo veo la interacción, la interferencia, perdón, de estas azules con estas rojas, solamente lo que veo es que acá tengo otra estructura, que esta estructura me codifica lo que pasa con un electrón que nace aquí y el campo lo lleva para acá y lo hace viajar, se apaga el campo para acá en algún lugar y sigue. Viaje y el detector lo detecta. Y este otro, que viene por acá, el campo lo lleva, lo trae y acá fíjense que tiene un cambio pendiente. Ese cambio pendiente es porque acá el núcleo que había quedado, el carozo, lo desvía y lo desvía fuerte. Entonces lo que yo estoy diciendo de alguna manera es que este camino para el electrón respecto de este otro camino del electrón interfieren interfieren entre ellos dos, generando estas líneas de interferencia, y lo que tengo codificado en esto es la interacción esta, la interacción con el núcleo. Entonces lo que estoy haciendo es la analogía con la óptica, acá tenemos la experta, la analogía con la óptica, uno hace dos caminos, hace la interferencia, tiene un holograma, listo, chin, chon. Tengo hologramas de electrones, ¿bien? En analogía pura. Pero sí que estoy codificando en estas estructuras estoy codificando la interacción del electrón con el núcleo. Bueno, todo esto, este trabajo llevó un par de años y finalmente fue publicado en estos dos journals, si quieren verlos, tiene mucha descripción. Después también trabajé en la ionización en el otro lado, con la ionización multifotónica. En la ionización multifotónica, lo que tenemos, por ejemplo, es una oscilación muy rápida aquí para una buena intensidad dada. Entonces voy a tener absorción de fotones. Bien. Y lo que yo trabajé son láser de dos colores, porque se utilizan dos colores para hacer distintas caracterizaciones de los procesos, para sacar fotos, para hacer fotos, bueno, para mirar dinámica y todas esas cosas. Entonces, trabajé en distintas cosas. Una de ellas es, primero uno tiene la ionización por un fotón, es decir, voy a necesitar un fotón muy energético del extremo ultravioleta, y a eso lo voy a embeber adentro de un láser y voy a ir viendo cómo es esa dinámica. Voy a ver solo la dinámica del continuo y tal vez con eso pueda inferir cómo es la dinámica de la fotoionización por el fotón. Bueno, esto es trabajo arduo, o sea, ayer me puse, no lo puse pisoquete, por años están terminando miles de papers sobre todas estas cosas. Entonces, seguir la bibliografía es bastante tortuoso. Pero bueno, lo que primero tienen que hacer los experimentales es generar fotones de ultravioleta. O tienen que ir a un sincrotrón, o lo pueden hacer en el laboratorio. En el laboratorio lo hacen de una manera muy simpática. Agarran el láser infrarrojo que yo les conté, hacen fotoionización sobre un gas, por ejemplo, o sobre sólidos o distintos materiales, fotoionizan ese gas, y entonces los electrones que salen, por ejemplo, por efecto túnel, se ionizan y el mismo campo después los devuelve. Pero lo devuelve con más energía y eventualmente muchos de esos electrones que vuelven son recapturados. Y cuando son recapturados, en el átomo que abandonaron, emiten un fotón, pero un fotón de mucha más energía. Y si se fijan acá, uno tiene, estos son el orden del armónico, porque emiten un armónico además, eso es lo mejor de todo, emiten un armónico del fundamental de este infrarrojo. Y emiten, y fíjense que tienen el espectro para el armónico 50 aquí, un montón. O sea, ahí generan armónicos. Lo simpático es que generan los armónicos impares. Igual ahora ya se puede salir un paper de uno que hace los armónicos pares. Y eso está muy estudiado y tiene que ver con este proceso de recaptura, para que no tengan que usar armónicos impares. Bueno, yo lo que después, en la mesa, agarran este haz de todos estos, eligen algunos, por ejemplo, si quieren uno solo, o eligen varios, dependiendo de lo que quieran hacer, y los recombinan con este, con el infrarrojo. Y además le van cambiando el camino óptico y ven la fase relativa entre uno y el otro. Y ahí, después de todo eso, le ponen otro gas, por ejemplo, un gas de argón, y mira qué pasa. O le ponen un pedazo de sólido, o algo que quieran estudiar. Muy bien. Supongamos que acá tengo el pulso infrarrojo y estos son los pulsos ultravioleta, del extremo ultravioleta, que son muy energéticos y le dan cuero para ionizar al electrón. Si el extremo ultravioleta es muy pequeño, comparado con el período,
y lo pongo a ver, algo que pueden hacer, moverlo controladamente, lo que hacen es ver cómo es la forma del pulso y ver la portadora. Algo que en teoría para estas frecuencias era imposible. Están haciendo de alguna manera, están viendo cómo es esta dinámica, porque ven cómo es la emisión acá, y van moviendo, y hacen esto que se llama streaking, y lo que están viendo es un osciloscopio atómico, ¿no? Estos son electrones. Básicamente lo que hacen es dibujar cómo era el pulso. Y no solo eso, sino que encuentran que variando esto, cuando acá están sentados en el cero, no está el cero este. Está un poquito corrido. Y ese poquito corrido, en principio, se debe a la interacción de cómo los electrones tienen que escaparse del núcleo. Ahora, si yo tengo un átomo de hidrógeno, tiene una forma. Si tengo un átomo de argón, tiene otra forma. Si tengo un sólido, tiene otra forma. Entonces esto sirve para caracterizar cómo es la interacción de los electrones con el carozo que está abajo. Esto sirve, por ejemplo, cuando se hacen estos mismos experimentos para separar moléculas, se puede saber cómo es la forma de la molécula. Y esto en la industria de los fármacos les importa muchísimo. Por otro lado, cuando el pulso de electrón ultravioleta es más largo que un ciclo, veo estas cosas, que tienen la misma información que estas, solo que tienen más estructuras de interferencia y más trabajo teórico, donde uno tiene que poder describir qué es lo que da lugar a estos máximos y mínimos y todo lo demás. Esto se llama Laser Assisted Photon Emission, y acá tenemos una estudiante de la licenciatura en física de la Universidad Nacional de Salta, que hizo su doctorado en Bariloche. Alicia Gramajo trabajó intensamente, de hecho, sus trabajos fueron muy importantes dentro de la hizo trabajo de índole teórico. Además, hicimos en algún momento algún trabajo con experimentales del Max Born Institute y también hicimos hace muy poquito, esto es del 2023, un trabajo con gente de Bariloche y de China para un argentino está en China, para ver qué pasaba con efectos no dipolares. Finalmente, ya lo último que les cuento es qué pasa si uno pone el primer armónico y el segundo. El primer armónico y el segundo no les da el cuero para la fotoionización. Resulta que yo me fui a Viena en el 2015 y me fui a trabajar con el trabajo del profesor Rudolfer, ahí un tipo que es muy importante, y que ya está jubilado, me parece, o está en eso. Y resulta, me dice, mirá, ¿sabés qué? Los de Stanford midieron, los de Stanford midieron y dicen que es parecido al LAPE, ese que les acabo de mostrar, o algo así, cuando uno agarra y pone un infrarrojo y el visible que le sigue, digamos, por ejemplo, 800 nanómetros y 400 nanómetros. Y ellos lo que hacen es variar la fase entre los dos colores y ver cómo los electrones van saliendo por un lado, para el otro, para el otro. Filtrar todo eso y decir, bueno, yo con todo esto puedo sacar la información de lo que está pasando adentro, de cómo es la interacción del electrón con el carozo, esto, aquello, los electrones pasando, bla, 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 bla. Bueno, entonces agarramos y nos pusimos a estudiar. El Laser Assisted Photon Emission, o otro protocolo que es RAVI, lo que hacen es un fotón muy energético y que voy a parar a todos esos estaditos de energía, ¿no? Todos estos. Pero acá yo tenía y resulta que tengo una cantidad monstruosa, y ellos agarran y hacen todo un montón de especulaciones, ¿no? A partir del experimento hacen una teoría y dicen esto es igual. Y nosotros agarramos y decimos, ¿será igual o no será igual? Bueno, agarramos, empezamos a mirar y después de 5 años de trabajo, nos dimos cuenta de que no era igual y sacamos un montón de conclusiones que generaron algunas controversias. De hecho se sigue peleando y algunas cosas. Igual hicimos un estudio muy profundo para tratar de entender cómo eran las interferencias temporales, cómo iban a hacer todas estas cositas, cómo iban a hacer todas estas la emisión para un lado y para el otro, dependiendo de, porque al combinar dos colores ahora voy a tener que los pulsos son asimétricos. Y bueno, como les decía, yo empecé en el 2015 y finalmente pudimos publicar esto en el 2021 y en el 2022. Fue
verdaderamente muy arduo, les encuentro que fue bastante frustrante, pero así es la ciencia. Así que, bueno, lo que les conté básicamente es que cómo es el proceso de fotoionización, es decir, que cómo las fases de alguna manera se están midiendo, ¿bien? No es que la estoy haciendo yo como un jueguito, se está midiendo. ¿Cómo se puede utilizar esto para hacer metrología? Bien, de alguna manera. Les conté que también puedo asociar trayectorias y hacer todo un análisis semiclásico, algo que es muy interesante porque puedo dar una explicación con los dedos, tal vez, de fenómenos muy complejos. Y bueno, y básicamente eso. ¿Cómo sigue la cuestión? Vamos a tratar de extender el modelo semiclásico ese de 2 pasos, que usa trayectorias, al proceso de ionización multifotónica. Si le sale la beca a Carlos Rojas, a Gaby Soto, él va a trabajar acá. Acá empezó Judith, que se recibió la semana pasada, empezó a trabajar con blancos más complejos, potenciales de corto alcance, para ver cómo se modelan cosas más complicadas. Y esta línea en la que tal vez hay algunas personas de matemáticas que vamos a empezar a trabajar con redes neuronales para resolver la ecuación de Schrödinger. Y bueno, finalmente a lo largo de estos últimos 10 años, mi colaborado de una u otra manera a mi trabajo, personas del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que es donde estaba yo, Diego Arbona, mi director, Matías, con quien estamos trabajando ahora, Darío Mitnick, Claudio Montanari y Alejandra Méndez, que la van a encontrar en el box 105 eventualmente cada tanto. En el Centro Atómico Bariloche, con Renata Lapica, Juan Martín Martazo, con la Vecchia y Ana Alicia, que bueno, ya no está trabajando en el área. De Rosario, Omar Fojón y Diego Gol, y de la Universidad Tecnológica de Viena, con los que alguna vez todavía tenemos bastante contacto. Aunque ahora que tomó una ocasión después de esos 6 años de examen. Así que bueno, muchas gracias.